As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamine bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Estoy aquí con ganas de hablar contigo de nuevo en otro episodio de Los Últimos de la Lista, ese podcast en el que dos señores intentan olvidar durante un rato que la vida adulta consiste en comprar electrodomésticos y decir, ya quedaremos, y hacer como que lo que pasa en el fútbol no nos importa. Te diría que prefiero comprar electrodomésticos y decir que cuando nos vemos, antes de tener que estar hablando y felicitando a los nuevos y flamantes campeones de la Liga Española, el Fútbol Club Barcelona. Tenemos campeón, ¿no? Algo me ha parecido escuchar por ahí. Ha ganado el Barça, el Español, el derbi de Barcelona, 0-2, y es campeón de Liga, a falta de 2 jornadas. Lo retrasó un poquito el Real Madrid a última hora, ganando 2-1 al Mallorca, pero bueno, desde el Clásico pues ya estaba el asunto sentenciado. Y vaya forma de también de sentenciar la Liga, Lamine Yamal con ese golazo impresionante. Además, es dificilísimo de marcar por la velocidad con la que él iba y de repente ponerla ahí, increíble. Y otra vez, pues Lamine Yamal demuestra que en los momentos importantes y en las ocasiones es un jugador decisivo. Entonces, hace poco estaba leyendo un tuit, ¿no?, de alguien que decía, mira, honestamente, no se puede ser Balón de Oro con 7 goles en la temporada, ¿no? Ahora 8 con el de hoy. Y es que no, Lamine Yamal no es un caso de mirar solamente las frías estadísticas, ¿no? Ya. Pues muy mío, antes que nada, muy mío el gol de Lamine Yamal, la verdad. Y luego es que me sorprende todavía que exista gente que le quite valor a Lamine Yamal, ¿no? O que no le guste. Yo creo que es gente que directamente, pues tú lo comentaste hace poco, ¿no?, que un amigo o alguien de trabajo que te había dicho que no veía tanto los partidos del Barça y que le haya sorprendido Lamine Yamal contra el Inter, ¿no? Pues claro, yo creo que efectivamente es gente que por lo que sea no ve fútbol, no ve muchos partidos del Barça y se monta o quiere creer que sigue la narrativa de la Liga por lo que le llega, ¿no? Entonces se va a las cifras y dice, 8 goles, tampoco es para tanto, ¿no? Ya bueno, te aferras a lo que puedes, ¿no? Un poco ahí, un poco de negación de la realidad. La única duda que tengo con Lamine es si va a ser más un Ronaldinho, ¿no? O sea, un relámpago un rayo verde casi, ¿no? Como la canción de Señor Chinarro o la película, que aparezca durante un tiempo, o si va a ser algo tipo Leo Messi, ¿no? Esa constancia casi enfermiza, diría yo, ¿no? Y una década pues a este nivel, ¿no? O mejorando, ¿no? Porque Lamine Yamal es mejor que el que vimos en la pasada Eurocopa o en la temporada pasada, ¿no? E intuyo que quizá todavía no sea tan bueno como pueda llegar a ser en el futuro. Sí, no, es que, claro, estamos siempre con el easy, ¿no? O claro, si va a ser tan que sostenido en el tiempo. Está haciendo yo lo mismo ahora, ¿no? También, ¿no? Un poco pero dando un argumento, ¿no? Aferraos ahora a esto que va a durar poco, ¿no? Que lo entiendo, pero yo creo que, de verdad,
es una irrupción tan bestia que no nos estamos haciendo preguntas para intentar saber el alcance de este jugador, porque pues no estamos acostumbrados a ver a alguien tan dominante siendo a la vez tan joven. Entonces hay teorías de todo, ¿no? El que cree que el séquito de que tiene le va a acabar arruinando la carrera, que va a ser él mismo por su forma de hacer el ganso, como muchos quizá también se empeñaron con Vinicius, ¿no? O sea, siempre estamos intentando ver proyectar su carrera, ¿no? Porque es tan bestia en tan poco tiempo su nivel de cambiar partidos y equipos el propio y los rivales, ¿no? Que Claro. estamos siempre intentando hacer cábalas. Y es que además ocurre algo que en España no estamos acostumbrados a tener un jugador así, ¿no? Normalmente este rol de estrella, y más en el Barça, ¿no? Se puede hablar desde Kubala probablemente, ¿no? Cruyff después, hasta Messi, ¿no? O hasta Ronaldo, Romario, Rivaldo. Sí, un montón, ¿no? Quiero decir que ese que rol venían de estrella, la España que ha ganado todo en la década anterior, no tenía ese tipo de estrella, ¿no? Era una España pues muy de equipo, ¿no? De una tarea colectiva, de jugadores de otro perfil, ¿no? De jugadores que quizá ponían a la estrella del equipo en disposición de ganar. Entonces, claro, no sé, quizá tampoco sepamos cómo tratarlo, ¿no? En el fútbol español. No, prueba de ello es que en medio broma, medio no, medio teoría de la conspiración, que es tan bueno que la teoría de la venda es lo más razonable que se ha encontrado la gente para dar respuesta a un jugador tan bueno y luego con tanto clutch, porque a mí es lo que más me impacta, que cuando están las espadas en alto, por así decir, cuando está todo en juego, lejos de acusar su juventud, que podría ser lo normal que le ocurre a todos los jugadores y que a él, por precisamente inexperiencia, podría sucederle, juega todavía mejor. Es como que se nutre de la expectativa que hay alrededor de él y de ese partido, y que va incluso mejorando, como que va alimentándose de los partidos importantes que va haciendo, y es que no le he visto todavía un partido importante jugando mal. No te digo ya, te diría incluso que no me acuerdo que en el que no es decisivo. Es que, claro, es que no me lo imagino metiéndole un hat-trick al Castellón, ¿no? Que ese día él considera que quizá su equipo no lo necesita. Pero repasa esta temporada, su aportación en los clásicos, el gol en el Metropolitano, al final, a última hora. En la semifinal contra el Inter sacó una mano Sommer imposible, porque si no también era así, ¿no? Que ya lo había sido contra el Dortmund, ya lo había sido en la ida también, contra el Inter. Y el día que te juegas el campeonato, pues aparece para marcar uno de los goles de la temporada. El gol de España con Francia. Por supuesto, ¿no? Y más partidos que ahora mismo no recordaré, ¿no? Pero bueno, la liga de Hansi Flick, la liga de Lamine Yamal, ¿no? Que comparte protagonismo con Rafinha, con Pedri, con tantos otros que hablamos después del clásico. Y no sé si el Barça querrá redondear esta temporada de éxito, por un lado inesperado, con algo que ya hizo el Dream Team, ¿no? El Barça de Cruyff, en 1991, Javier. No sé si sabes por dónde voy. No sé por dónde vas. Es que ese equipo fue pionero en algunas cosas, y sobre todo en una que fue grabar una canción especial con motivo del título de Liga de 1991. Y además, ¿sabes qué estilo musical eligieron para la pieza?
Año 91 estamos. Año 91. Algo bachata, algo de eso. No. Seguramente una bachata hubiese envejecido mejor. El año 91, 6 jugadores del Barça pusieron voz, cantaron o rapearon. Una pieza de rap, Javier. O sea, el rap del Dream Team en 1991. Rap del Dream Team, vaya. Con ilustres artistas como Michael Laudrup, Chiqui Begiristain, Vaquero, Eusebio, Ronald Koeman y Alexanko. Alexanko, que no me lo imaginaba yo en estas, ¿no? Eusebio sí. Eusebio y Sacristán, ¿no? Eusebio tampoco mucho, la verdad. Tampoco mucho. El arcano, ¿no? Arcano de los 90, quizás Eusebio, un poco. Rapero buena persona, ¿no? Rapero contra el bullying. Pero recomiendo, mañana te lo pasaré por Twitter o algo para que la gente lo pueda ver, este rap que me ha pasado Fiancis, un oyente, y en el que, por ejemplo, sueltan barras como: Javier, hemos controlado la situación y ahora te cantamos esta canción. O sea, perfecto, ¿no? Tremendo. Barras. Sí, ahora es como, hay cosas como que se podrían ahora cantar con el equipo de Hansi Flick, como por ejemplo, no ha sido fácil, pero sí divertido, ¿no? Hay pocos equipos más divertidos que este Barça de Hansi Flick. Y mi parte favorita es una que rapea José Mari Vaquero, que dice: ahí está la liga, estos son los hechos, resultado, estamos satisfechos. Así que imagino que estarán satisfechos en Camp Barça, ¿no? Con esta temporada y con las vacaciones que tienen por delante. Porque como no juegan tu competición favorita, que el Mundial de Clubes, pues van a tener, estamos a mediados de mayo, el Barça no juega un partido de verdad hasta mediados de agosto. 3 meses de paz mental, los seguidores y los jugadores del Barça. Eso es impagable, Javier. No. Confiemos en que el verano haga estragos en la plantilla del Barça en forma de reservados en Ibiza y cosas así. Ya, ¿qué va a hacer Gavi ahora? Irá por las plazas buscando niños pachanguitas, ¿no? Para ir ahí a montar tanganitas, ¿no? Y cosas así, un poco, ¿no? Yo creo que Gavi, en eso es de las cosas en las que me identifico con él, es que Gavi tiene pinta de que quizá en verano esté con sus primos pequeños o algo así jugando a fútbol y acabe picadísimo, ¿no? Que intente al principio decir, no voy a ir muy fuerte, que eso me pasa a mí, con mis propios hijos. Y acabas ahí haciéndolos llorar, a los pobres, que de todas maneras yo a Gavi le recomiendo que reflexione un poco ahora desde la victoria, ¿no? Porque están todas las salsas, ¿no? En cuanto hay un poco de jaleo y está corriendo el riesgo, alguien se debería decir, en quedarse en eso, ¿no? O sea, en jugar para Twitter un poco. Lo llamo yo esto, ¿no? Es el nuevo cancherismo, jugar un poco en Twitter para luego te sacan el corte, el vídeo viral, y él debería pensar que hace no tanto era el proyecto de gran centrocampista del fútbol español. O sea, iba a ser el gran mediocentro del fútbol español. Entonces, sería una pena que redujera su fútbol a eso, ¿no? Que parece últimamente. Sí, y que es verdad lo que dices de no jugar para Twitter o para esa especie de tribunerismo que se ve últimamente y que además se te mete de algún modo debajo de la piel todo eso, ¿no? Esa forma de querer siempre estar pensando en formato clip, ¿no? Para ver cómo me van a sacar o que vean que siento esto, ¿no? Porque de hecho es algo que le ha sentado muy mal, por ejemplo, a Vinicius, ¿no? Esa especie de querer ganar cada una de las batallas con rivales y aficiones y todo eso, ¿no? Y el querer, ese exceso de tribunerismo que aquí hace tiempo vimos con Vinicius al principio y que lo decíamos, a veces
estás demasiado pendiente de todo eso. O sea, un jugador élite tiene que estar un poco más abstraído, no puede estar tan pendiente de lo externo, de lo de la atmósfera, ¿no? E incluso de lo que no ve, ¿no? Pensando siempre más allá, ¿no? Pensando en lo que dices tú, en cómo va a salir esto, en cómo me van a aplaudir por esto. Y sí, estoy de acuerdo contigo. A mí, que Gavi, ya sabes que a mí me gusta más que a ti en cuanto a jugador, meramente hablando de fútbol. Sí que creo que corre ese peligro, sobre todo tras un año en el que con un año de éxitos para el Barça, él es de los pocos, quizá, que ha dado un paso atrás, evidentemente porque venía de una lesión muy fuerte y porque pues, se ha encontrado en su puesto a otros jugadores que lo han hecho muy bien y pues su posición en el club, en la plantilla, es de los pocos que ha dado un paso para atrás, ¿no? Y sí se tiene que hacer un replanteamiento. Bueno, después de dar consejos a los demás, ¿no? Que es algo que se nos da muy bien. Tengo varios para el Madrid, ¿eh? Para el Madrid ya. Para mí ninguno, yo necesito bastantes también, ¿eh? No, porque un consejo se supone que es para que se ponga en práctica y una persona mejore. En tu caso sería como, bueno, no sé, como intentar llenar con un cubo me das por perdido, ¿no? Como mis profesores en el instituto y eso. Bueno, vamos, absolutamente por perdido, Enrique. Otra cosa que tengo apuntada también, fíjate que lo pensaba hoy viendo el partido del Barça español, que con cierto sentido se ha achacado mucho al Madrid pues sus bajas en los laterales, ¿no? Con Carvajal, con Mendy, pues jugando con Lucas Vázquez y con Fran García, que no te da. El Barça se ha jugado unos cuantos partidos importantes con Gerard Martín y con Eric García y los laterales, y nadie ha dicho nada. O sea, me refiero que no. Supongo que, claro, que muchos aficionados del Barça dirán que no es su once tipo ese, pero han logrado cumplir con sus fallos puntuales y demás, pero que yo creo que al menos han ido para arriba los dos y han tenido protagonismo incluso en momentos importantes. A mí Gerard me sigue dejando muchas dudas. O sea, como futuro lateral del Barça, creo que hay todavía un escalón importante entre Balde y él. Y Eric García, es verdad que con otro esquema, ¿no? Pero en el Girona ya jugó a veces por ahí y quizá haya encontrado su lugar, ¿no? Bueno, sí. A lo Koundé un poco, ¿no? También. Sí. Porque cuando fue central, ¿no? Un poco ahí, pues sí que se le veían más a veces las costuras, o estaba más ansioso él, ¿no? O por querer demostrar más. Le veo un poco más asentado, ¿no? A Eric y es verdad, pero yo con Gerard Martín, yo tengo entendido que el Barça el verano pasado estaba casi como abierto a cesiones para el chico y demás, ¿no? Y como lo ha aprovechado muy bien, ¿no? La temporada, yo lo que he visto en el Barça es que todos han comprado la idea de Flick. O sea, se le pueden ver las costuras a algún jugador en algún momento dado, pero lo hablamos desde el principio de temporada prácticamente, ¿no? Con la ambición con la que juegan, con el compromiso con el que juegan, con la valentía, pues eso es lo que uno quiere de su equipo, ¿no? O sea, y eso es, sin duda, es mérito de Hansi Flick, ¿no? Claro. Yo siempre lo he comentado, que a mí me encantan esos equipos que quizá no tengan, y no, en este caso no lo digo por el Barça, pero digo, esos equipos que quizá no tengan un talento tremendo o individualidades brutales, que sí que las tiene el Barça, pero esos equipos que están tan bien hechos que tú puedes poner en el lateral izquierdo a una silla y la silla de repente va a ser mejor silla, ¿sabes? Porque se contagia de lo demás y todos parecen
o sea, se contagian un poco de esa especie de alegría jugando, de automatismos, o hay una seguridad del equipo que hace que ese punto tan débil del equipo parezca muchísimo menos débil. Y llegar a ese grado, a ese punto de un equipo, me encanta cuando lo veo por ahí, ¿no? Y creo, por ejemplo, el Inter de Milán es un poco eso también, que te dice, mira, no será un equipo perfecto, pero notas que está muy bien trabajado y que incluso cuando uno es baja, llega otro y lo hace muy bien y sale otro y ya está. Y está un equipo bien trabajado, rodado, un bloque, y lo que has dicho, lo de comprarle la idea al entrenador, ¿no? Que es que no va a tirones. Es que esa es de las cosas más guays del fútbol. O sea, que cuando el grupo aupa, ¿no? a uno nuevo o alguien que corre el riesgo de quedarse rezagado, ¿no? Esto Sí, pasa claro. como con las golondrinas y eso, ¿no? Que cruzan Total. el océano. Si están ahí, en cuanto se descuelgan un poco es que mueren al final, pero si aguantan ahí, no sé cómo, la bandada de pájaros, se dice, los lleva, ¿no? Los lleva. Y esto pasa en el fútbol también. O sea, hay jugadores que juegan en equipos de élite, lo vemos constantemente, que luego los ves en un equipo más pequeño o un equipo de segunda división unos años después y no es que se les haya olvidado jugar, ¿no? Es que pasa eso. O sea, el ritmo de entrenar es distinto, el ritmo de competir es distinto, estás protegido de otra manera, tú mismo tienes, por orgullo, ¿no? O por algo similar al orgullo, das lo mejor de ti, o sea, das lo que tienes y lo que no tienes. Y a mí eso es cosa del fútbol, me fascina, o sea, me fascina. 100%. Es un poco lo que se llama el efecto cheerleader, ¿no? Cuando van de repente un grupo de chicas y todas parecen de repente muy guapas y quizá habría más diferencia, ¿no? Individualmente, pero en general, unidas y conociéndose entre ellas, de repente parece que es como mucho más espectacular y exuberante, ¿no? Pues en el fútbol pasa de repente a veces eso mismo, ¿no? Que les ves y todos parecen más esbeltos, guapos, rápidos, incluso eso, que están jugando incluso por encima de sus capacidades físicas, dirías. Y luego, yo me acuerdo de eso de Miguel Torres, por ejemplo, que en el Madrid, como lateral, no era... Capello le puso cuando el Madrid gana aquella liga y no era un más jugaba por la izquierda, era un jugador pero de repente le veías y competía y luego estuvo en el Getafe y jugó ahí, y en el Málaga y estuvo mucho tiempo, pero que no era un excelso lateral, pero en ese momento ahí en una dinámica de repente parecía mejor. El propio Pavón, ¿no? El propio Pavón. Sí. Por eso a mí me gusta ver jugadores. Por eso, por ejemplo, yo valoro mucho la época de Raúl en el Schalke, ¿no? Cosas así. Sí. Y hay jugadores que hacen la carrera en un solo equipo, que tiene mucho mérito también, pero que siempre tienes la duda de decir, a lo mejor si se hubiese ido a otro tipo de equipo, otro tipo de liga, otro tipo de fútbol, hubiese sido igual, ¿no? Lo sacas del ecosistema. Y eso del efecto cheerleader tiene nombre en masculino, digamos, para buscarme amigos más guapos y infiltrarme por ahí. Seguro. A ver qué pasa. Seguro, será a lo mejor le llaman efecto quarterback, ¿no? Sí, efecto quarterback. Sí, que a lo mejor vas con tu amigo que es más, lo que sea, más pequeño, más feucho, lo que quieras, y tú eres el quarterback del equipo americano y de repente hay un halo ahí que le hace al otro... Habrá un límite, ¿no? Habrá un límite de feos que nos podamos colar ahí, ¿no? Porque seguro. Yo tuve un amigo que fue Mr. Castellón, esto no es broma, y compitió en Mr. España, y yo no noté ese efecto al ir con él, quizá porque los demás éramos no tan feos que él era la víctima de nosotros, ¿no? Sí. Poco. En fin. No, pero te quería hablar también de esto por una cosa que me mandó mi hermano el otro día, de madrugada, viendo la NBA, y me
pues tuvo una reflexión y me la quiso compartir, que es lo que llama él el efecto, lo ha bautizado el efecto Kevin Pritchard, ¿vale? Ujú. Kevin Pritchard, este jugador de Boston Celtics, que no es precisamente, es un jugador de equipo, digamos, pero que ahora juega más, pero que no es un grandísimo tirador, es un jugador de rol, digamos, ¿no? En una plantilla que tiene varias estrellas cobrando un dineral, como son Tatum, Jaylen Brown o Jrue Holiday o incluso pues, Horford y Porzingis, él es pues, un jugador de pegamento, ¿no? Y me pone, sin duda puede que oportunista, subjetivo e injusto, pero es ese efecto de un jugador que sube su nivel y eso hace que baje el techo del equipo. Al jugar mejor, podrías pensar que mejora al equipo porque antes tenías lo mismo y ahora tienes una versión mejorada de esa pieza. Pero no, al final del día, Kevin Pritchard sigue siendo Kevin Pritchard. Y me dice, es difícil defender esto solo todo lo pasado porque te conviertes en capitán a posteriori, pero lo piensas todo el año y quieres pensar que estás equivocado, pero cuando las cosas están en juego, lo ves claro y te arrepientes de no haberlo dicho antes. Y en un contexto fútbol, a lo mejor es más difícil, ¿no? Pero pensé yo, ¿no? Ceballos a lo mejor puede ser un poco esto, ¿no? Que de repente Ceballos destaca, juega mejor y al mismo tiempo está bajando el techo de tu equipo porque Ceballos es, al final del día, Ceballos. O puede pasar también me decía, por ejemplo, entre interrogaciones, ¿no? Giuliano Simeone podría ser. Adama Traoré, cuando estuvo en el Barça, que de repente el cedido juega un poco mejor o parece que, pero estás bajando el techo del equipo, ¿no? Un poco síntoma, ¿no? Ese es el síntoma de que algo va mal, ¿no? Es un poco... Sí, cuando un jugador destaca de ese tipo, salta las alarmas, ¿no? Es un detector de que quizá tu equipo, si esa persona está brillando, ese juego está brillando, quizá tu equipo no está en la mejor situación. Sí. Eso es como cuando nos pasa a los dos, Javier, cuando nos destacan como escritores de fútbol, ¿no? Piensas, ¿cómo está la literatura del fútbol, ¿no? Para que nosotros seamos algo destacable, ¿no? Se puede trasladar a esto, quizá, Podría algo ser, así. Podría ser. Sí. Hay algún... Hombre, pero yo vi, ¿qué efecto cheerleader, efecto quarterback, efecto de Boston Celtics? Kevin Pritchard. Kevin Pritchard. ¿Qué efecto representa Jacobo Ramón, por ejemplo? La nueva esperanza del Real Madrid. No esperabas esa jugada estudiada, claramente. Sí. De La pizarra de David, ¿eh? La pizarra de Vallejo, asistencia, los haters dirán que involuntaria, a Jacobo Ramón. No, la pizarra empieza antes, ¿eh? O sea, la pizarra empieza sacando el córner a media altura, al primer palo, dejando solo a Fran García cerrando para que el Mallorca se venga arriba y desproteja su defensa pensando que va a haber un contragolpe, y entonces Fran García tiene la orden ya de colgar el balón, y luego ya sí, lo que tú dices, Vallejo, que iba a estar solo porque nunca en su carrera había dado una asistencia hasta ese momento, y Jacobo Ramón o Jacobo Pavón, como lo ha llamado un amigo también, ¿no? Un poco, pues marcando el gol que alguien como él, que entró en la cantera de Madrid en Benjamines, pues imagino que habría soñado mucho tiempo. Vallejo, jugada perfecta. No juega todo el año, tranquilo, no, de repente sales en el último partido de liga prácticamente, das una asistencia, mandas un mensaje a un mes de acabar contrato diciendo he vuelto, I'm back, sigo en activo y a firmar un contrato. No me fuera bromas, yo me fijé bastante en Vallejo y lo hizo todo bien desde que salió al partido, ¿eh? No es broma, ¿eh? Ganó muchos duelos, estuvo intenso, bien con el balón, porque es que la última vez que le vimos, que jugó creo que fue en septiembre o en octubre,
que salió con el Madrid ganando 3-0, ¿recuerdas? Que lo comentamos aquí, que sí, un poco extraño ese cambio, que la gente empezó a corear su nombre y Ancelotti lo puso y se puso el partido 3-2 y estuvo muy mal. No empató de milagro el Alavés, creo que era. Y esta vez yo lo vi jugando bien a fútbol, que incluso pensé, hombre, pues podía haber jugado algún rato antes de estas defensas tan raras que ha sacado el Madrid. Que Vallejo es un jugador, es un central bueno. Es que se nos olvida que Vallejo no es para nada mal jugador, es internacional. Sub-21, fue capitán del Zaragoza muy joven. Plata olímpica. Y se nos olvida que es un jugador claramente aprovechable. Lo que pasa es que tiene él, por lo que sea, no lo sé, y tiene un bloqueo mental serio desde hace tiempo, quizá por la inactividad, quizá por la presión del Madrid, quizá por lo que sea, y que lleva jugando muy poco, por una razón o por otra. No sé si física o un tema mental. En el Granada el año pasado no jugó nada. No. Y este año en el Madrid sale ese día y es que ya sales, ya entras en un partido para una persona que es así, o sea, que tiene algún tema de presión y todo esto y de ansiedad y demás, entras y ya estás como señalado, pues medio convertido en meme. Y pues estuvo muy tenso y le cogieron pues estuvo muy mal y salió en la foto de los 2 goles. Bien, pero que no es para que no juegue nada y que no es cojo y que no es para nada un tipo sin fundamentos y que sea, ¿no? Vallejo es claramente aprovechable si está él para jugar. Sí, tiene 28, 29 por ahí. Me parece que tiene. Es verdad que a partir de esos Juegos Olímpicos, en los que es plata España, que él juega de lateral bastante, me parece, con Luis de la Fuente. A partir de ahí es cuando ves en su carrera que juega mucho menos, ¿no? Pero bueno, está... Daniel Hernández, nuestro oyente, dice que igual que Pacheta Mendilibar son pareja de detectives, pues la pareja Vallejo y Jacobo, o Jacobo y Vallejo, ¿no? Podría ser un poco el relevo o los becarios que aprenden con ellos, que están ahí. Que yo Jacobo Ramón, hay una cosa de él que no me gusta, Javier. ¿Puedes intuir cuál es? No caigo ahora. ¿Qué puede algo ser? que me molesta a mí especialmente, que es que tiene el apellido que es un nombre. Ah, ya. Ramón. Ya. Como Ramón. Entonces, pues tiene que decidir un poco, ¿no? O sea, no... ¿Y cuál es tu posición con Pedro León? Bien, animales, porque el león animal, ¿no? Predomina sobre el león nombre, ¿no? Entonces, pero Pedro León, o sea, León era nombre. ¿Cómo que el león era nombre? Nombre, o sea, no, yo creo que no. Que sí, que León era... Todos los hermanos tenían como de segundo nombre León, creo. Pero era una cosa como... Está súper poco... ¿Cómo no se puede hablar de esto? Claro, su hermano es Luis León Sánchez y él es Pedro León Sánchez. No, hombre, no, esto... Sí, Pedro León Sánchez Gil. Que te estoy diciendo, Enrique, que es que te acabo de descuadrar. Es el segundo nombre, Pedro León. Y la gente, como tiene un hermano que es también, para más tal, también deportista, sí. Todo esto, la gente se lía, pero creo que es el segundo nombre y algo así, no sé por qué, no sé si era un tío suyo, no sé qué, no lo sé, no me acuerdo. Madre mía, estarán contentísimos ahora, ¿no? Con el Papa, nuevo Papa, ¿no? No lo sé, Javier, ahora me dejas, ¿cómo levantamos esto? ¿Cómo levantamos esto ahora? Como cuando te dije que, también te dije lo mismo, te quedaste ojiplático, te dije que Carlos Marañón no era su apellido real. Sí. Claro, porque encima de su padre ya era Rafa Marañón, ¿no? Sí, claro. No. Vi tu cara en descomposición. Imagínate que fuera Jacobo León Ramón. O sea, Jacobo León Ramón ya... No lo sé. En Madrid, ¿cómo se pronunciaba? ¿Heisen? ¿O Hausen? Hausen.
lo daban por hecho, ¿no? En las últimas horas a Hausen. Sí, es que en Madrid ahora van a salir 1 millón de nombres. Sí, claro. Ahora el Madrid, en cuanto se ha acabado la Liga ya, oficialmente con la victoria del Barça, el Madrid empieza la maquinaria ya para tapar lo otro. Ni se han esperado, el día después del Clásico ya era nuevo entrenador y a partir de ahí... No, pero han sido días muy raros en el Madrid. De hecho, lo escribía esto ayer, que días muy raros porque Ancelotti, o sea, la Federación Brasileña anuncia, o sea, en una semana ha ocurrido que la Federación Brasileña anuncia que Ancelotti es el nuevo entrenador, el nuevo seleccionado de Brasil, sin que el Real Madrid diga nada, sin que Ancelotti dijera nada, y el que lo dice, que es el presidente de la Federación Brasileña, se lo han cargado hoy, o sea, le han destituido hoy por una polémica. El Madrid sigue sin decir nada. Xabi Alonso ha dicho que se va, pero no lleva siendo un secreto a voces esto 3 semanas, pero nadie lo confirma. Luego está el Madrid con 12 jugadores de bajas, que parece que, no sé, si hubiera intentado invadir Rusia de repente y hubiera todo el equipo estuviera de bajas, cada uno con historias. Juega Vallejo, lo de ayer, lo de esto, que de repente un jugador apartado de repente es fundamental para poder acabar la liga, ¿no? En condiciones. Todo muy raro, el campo está asqueroso del Bernabéu. O sea, lo de Rodrigo también. Lo de Rodrigo es una cosa que no sabemos si está enfadado, está lesionado, está en modo avión o qué le ocurre. Y no. Javier, es un caso de manual para Pacheta y Mendilibar. Pero no será fácil porque Pacheta acaba de firmar por el Granada como entrenador esta temporada y la que viene. Así que muchas preguntas sin respuesta todavía en el Madrid, que imagino que en los próximos días y semanas pues iremos sabiendo. De momento sabemos que el Barça es campeón, como hemos dicho, que el Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao jugarán la próxima Champions, ya matemáticamente, y el Villarreal lo tiene bastante encarrilado con el Betis para esa 5ª plaza Champions porque le saca 5 puntos a falta de 2 jornadas. Luego está el Celta casi en Europa y luego hay un montón de equipos, Rayo, Osasuna, Mallorca, Valencia, mínimo, peleando por la 8ª plaza de Conference, que está dando juego a la Liga estas semanas, ¿no? Porque por abajo ya Real Valladolid hace tiempo que ha descendido, Las Palmas también, y el Leganés pues lo va a pelear al final con el Alavés, el Español y el Getafe, que se está metiendo en un lío importante. Creo que lleva 5 o 6 derrotas consecutivas y no me gustaría nuestro amigo usuario @ ¿no? Que bajara segundo al Getafe. Así que, bueno, es que tampoco me gustaría que bajaran los demás. Ya, ¿no? Claro, sí. Estás metido en el jardín tú solo. Vicente Moreno ha dejado ya, pues va a dejar de ser entrenador de Osasuna, ¿no? Sí, Osasuna que ha ganado al Atleti hoy. Y ha dicho que aunque juegue en Europa, que se irá Vicente Moreno. Estamos dando un buen repaso a la actualidad. Leyendo la clasificación, básicamente. Se podría llamar esta sección. Javier, pero bueno, yo es que, ¿sabes por qué he mencionado la palabra Betis? ¿Por qué has mencionado la palabra Betis, dices? Sí. No sé, o sea, no sé. Esta pregunta retórica que me estás haciendo, o sea, ¿a dónde quieres ir? No, porque no solo porque vaya a jugar la final de la Conference, ¿no? Contra el Chelsea. Y creo que entre semana, que eso me gusta a mí, las finales europeas que todavía se juegan entre semana, no esto de jugarlas el sábado, sino porque me ha escrito Crapuliña otra vez, ¿no? Uno de los tuiteros más cotizados en el mundo occidental, para avisarme de un tuit que me iba a gustar. Que tú sabes,
Gyökeres, el delantero que está bastante de moda. Sí. ¿Has visto algo, no? ¿Has visto algo? He visto algo, me ha saltado algo, sí. ¿Has visto tú lo Gyökeres que te coma el tigre? ¿Tú lo Gyökeres que te coma el tigre? Un poco gol cantado también, ¿no? Segundo gol cantado fuera de la sección de gol cantado. Yo creo que esto puede ser un arma secreta para descentrar al Chelsea, ¿no? Cara a la final, Javier. Ahí lo dejo. ¿Tú lo quieres que te coma el tigre? Yo lo diría una cuarta vez, a ver si no la gente no ha caído todavía en el juego de palabras. Me gustaría explicárselo al propio Gyökeres, ¿no? Si una vez tengo la ocasión de conocerlo, Javier, pero por si fuera poco todo esto que está pasando, se nos está haciendo un poco larga la temporada, ¿no? Ya lo dijimos en semanas anteriores, sobre todo tú al descubrir o al enterarte de que está el Mundial de Clubs, pero sabes que por si fuera poco, ¿sabes qué tengo en el horizonte ahora mismo? ¿Qué compromiso? ¿Qué tienes? Pues resulta que Teo, como sabes, además de jugar a fútbol y esas cosas, hace más cosas, ¿no? Y juega ajedrez también en el colegio, ¿vale? Entonces resulta que no se les ha ocurrido otra cosa que el último día del curso, el último día de clase de ajedrez, hacer un torneo padres e hijos por parejas para cerrar por todo lo alto la temporada. Es decir, llevo 2 días desde que me he enterado de esto, porque ni siquiera tengo una excusa a mano para no ir, porque ese día no trabajo. Me he bajado una aplicación de ajedrez para no hacer el ridículo, o sea, para no avergonzar a mi hijo, tipo el padre de Lolo en Compañeros, Javier, ¿no? Y que mi hijo ahora quiera pasar más tiempo con Félix Torán, que sería su profesor de ajedrez, y me descubra, ¿no? Más que vea, descubra realmente que su padre es un inútil, ¿no? Entonces, ¿qué te parece? O sea, esto es difícil también fingir una lesión que te impida jugar al ajedrez, ¿no? Entonces, pues... Túnel carpiano, puedes decir. Tengo 2 semanas y media, 3 semanas para inventarme algo, Javier. O para convertirme en un genio del ajedrez, o para jugar con pinganillo, ¿no? Algo así. Yo no sé. la del genio del ajedrez, Enrique, no la descartaría en tu caso. Yo creo que estás a tiempo. Es solamente poner voluntad, tiempo de calidad. En cuanto el Castellón selle la permanencia, Enrique, ya, es que eso, te pones a jugar al ajedrez. Eso no estoy bien tampoco, por eso me está descentrando mucho, porque como el gobierno no me hizo caso en mi propuesta de prohibir el eldense, ¿no? Hace meses ya estaríamos todos tranquilísimos, pues lo vamos a sufrir todavía. No sé, Javier, ¿tú qué impresión tienes? O sea, es que tú no tienes impresión con cosas tipo el ajedrez, ¿no? O el propio fútbol, o tu profesión incluso, que dices, si me pusiera en serio, quiero decir, si sin tomármelo muy en serio me he ganado la vida con esto, si me hubiese esforzado todo lo que podría, ¿no? O sea, ¿no es un poco síndrome Real Madrid? ¿A ti no te da la sensación, admitiendo que el Barça probablemente los emparejamientos directos ha sido superior, que el Madrid con muy poco se podría haber llevado la liga? Un poco, o sea, tomándoselo en serio, como yo me voy a tomar el ajedrez ahora 3 semanas intensivas. Hay una cosa horrible que es cuando tú notas que tu equipo no se merece las cosas. Y es terrible porque te crea una disociación en el cerebro difícil de gestionar, que es la de que por un lado quieres que ocurra y por otro lado, ¿sabes? Hay algo ahí que dices, no se están dando los pasos adecuados y hay otro que los está dando mejor. Y con el Madrid a veces me ocurre y eso se detecta enseguida. Dices, no está, no fluye, no se merece este año el Madrid por duelos directos contra rivales importantes, no se merece que acabe siendo
levantando a lo mejor un par de títulos, imagínate, la Copa del Rey y la Liga, ¿no? Porque notabas que no le iba a dar. Y eso es complicado porque estás cerca y al mismo tiempo lejos y sabes que estás animando, pero con a veces esa voz interior dentro de ti, ¿no? Y yo eso lo he escrito varias veces. A mí es que me parece que la temporada de Ancelotti ha sido no buena, pero que creo que ha llegado muy lejos para lo que realmente tenía entre manos, ¿no? O el desastre que ha sido por momentos, que ha competido para mí muy lejos, que creo que es algo que se le elogia poco a Ancelotti, que ahora se va, que es que incluso con decisiones raras, con media plantilla mal, de baja, él llega, o sea, él siempre te va a llegar bastante lejos, Ancelotti. De hecho, es la primera vez este año en 6 temporadas que el Madrid no llega a semifinal de Champions, ¿no? Eso es elogiable. Pues sí, pues así está el tema. Por ir cerrando, tengo información que compartir contigo, porque el otro día hablamos de Luis Pérez. ¿Te acuerdas, Luis Pérez? Porque marcó uno de los tripletes más rápidos de la liga, ex delantero de la Real Sociedad. Pues me han informado, oyentes premium de este podcast, que Luis Pérez trabaja en una empresa de ascensores ahora mismo. Y yo pensé, es que cuando era futbolista ya le pegaba mucho, ¿no? Tenía apariencia de trabajar en una empresa de ascensores, le pegaba mogollón. O sea, me pareció como muy acertado haber elegido, ¿no? esa salida laboral después del fútbol, por ejemplo. Y quería, Javier, proponerte hoy. Hoy estaba trabajando, ¿vale? Ha venido mi compañero Sergi Juan, otra persona que tiene apellido que es un nombre, pero aún así pues, tengo que compartir como con él. Roberto. Oxígeno, como Sergi Roberto. No confundir con Sergi de Juan, redactor del diario AS, que respetamos. Ni Sergi Barjuan, ¿no? No, claro. Sí, pero Sergi Roberto, ¿podríamos catalogarlo efecto Kevin Pritchard también? Sí, de manual, yo diría de manual, ¿no? Sí, muy bien tirado. ¿Vas a usar el efecto Pritchard para alguna columna sin mencionar a tu hermano, apropiándote de la idea, un poco? Bueno, ¿Es tu plan? Ni lo dudes, o sea, ni lo dudes. Ni lo dudes. Bien hecho. También nos ha escrito, por cierto, antes de esto, JJ Vélez, ¿no? Nos ha dicho que otro jugador de estos que nos gusta, otro síndrome de estos peculiares de jugador importante que abandona su equipo y de repente ese equipo consigue un logro casi inaudito, ¿no? En forma de Calafiori, que se va del Bolonia y de repente el Bolonia acaba de ganar con la Copa de Italia su primer título en 51 años, ¿no? También un poco esto que hablábamos de eso de Owen, que se va de Liverpool, campeón de Europa de Liverpool, cuando ya él está en el Madrid, ¿no? O tú dijiste Papén, que te habían dicho que el Bolonia, un caso raro, porque que fue muy bueno en un momento dado, ¿no? Creo que ganó 7 ligas italianas o algo así en poco tiempo y luego medio siglo sin ganar, O sea, muy buena salsa, ¿no? La boloñesa, pero claro, no sé. Si fuera el himno de un país, la boloñesa, y la marsellesa fuera una salsa, sería muy distinto la historia. Pues te he interrumpido con Sergi Juan, creo. Ah, sí. Pues Sergi, mi amigo Sergi, que hace poco hizo un viaje estuvo por Cantabria, de hecho, con unos amigos, porque acabó el viaje en el Racing de Santander Castellón, en el partido. Y me ha contado que se pasó el viaje jugando a un juego. O sea, igual que el mundo TikTok e Instagram se apropió de nuestro ¿quién te gusta más? ¿Sabes, Javier? Tremendo eso. Poco se habla de esto. Poco se habla. Quizá
porque quizá nos apropiamos nosotros de nuestros oyentes, ¿no? El juego, al final hicimos una investigación interna y resulta que había sido una especie de propuesta a un oyente, pero bueno, quizá podríamos hacer algo distinto, porque me ha dicho Sergi que él había visto en TikTok o algo así, un juego que me ha enseñado hoy, que está relacionado con el fútbol y es muy rápido. O sea, es como, podría decirse que si vendieran una mesa de juegos reunidos de internet de fútbol, pues el quién te gusta más y este juego que no tiene nombre, que habría que ponerlo, o el juego de Sergi, por ejemplo, estarían juntos, ¿vale? Es increíble para ser tan rápido de explicar lo lento que lo haces, ¿eh? Sí, no, es que estoy dando muchas vueltas. El tema es que soy bastante malo en este juego. O sea, estoy hundido porque solo he ganado una vez o dos. Y el juego consiste en que los dos decimos a la vez un equipo de fútbol, ¿vale? Al azar, de cualquier parte del mundo. Y entonces tenemos que decir lo más rápido posible un futbolista que haya jugado para los dos equipos. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, yo digo sí, claro. Real Sociedad, tú dices Real Madrid, pues yo digo sí. Mikel Lasa, ¿no? Y gano. Vale. Y el primero que lo dice, gana. ¿Vale? Vale. Inciso, hoy una chica que estaba con su marido en Nueva York me ha escrito para pedirme consejos de restaurantes y tal y por ahí. Y me dice que su marido le pone el podcast, el nuestro, mientras van en coche y tal, y me dice, como vuelvo a escuchar una vez más Mikel Lasa, me tiro en marcha del coche, me ha dicho. ¿Verdad? Mikel Lasa. Espero que no se tire el coche en marcha. Pobre Mikel Lasa, realmente. Un hombre chapado a la antigua. Vale, Javier, pero ¿quieres jugar una vez, por lo menos? Sí. Para ganarme. Claro. Venga. Una vez solo, ¿eh? No, porque si no podemos estar mucho tiempo. Vamos a jugar solo una vez. A la de 3, ¿no? Decimos nombre del equipo y luego ya lo que surja. Vale. 1, 2, 3. Bayern de Múnich. Uy. Getafe, Bayern de Múnich. Mítica eliminatoria de la UEFA. Sí, estoy pensando en la eliminatoria, pero no... Quizá Brian Zaragoza en el futuro, ¿no? Pueda acabar. Sí. No es fácil, es que así es que esto que es un empate. Es un empate. Típica tablas, como te tienes que ir acostumbrando para ajedrez. Ya. No, pero es típica cosa tuya, ¿eh? De gracioso. El gracioso de la clase, que dices, vamos a jugar a esto y en vez de ponerlo fácil dices el Getafe. Hombre, el Getafe, ¿qué pasa? Como que no han pasado jugadores por el Getafe. Pero es más difícil porque... si Schuster ¿cuentan entrenadores? Si Schuster hubiese entrenado o jugado en el Bayern de Múnich en su día. No, seguro tiene que haber alguien, ¿eh? No sé, no, a lo mejor... Bernat. Qué bueno. Bernat. Pero porque lo has buscado. No he buscado nada. Me acabo de acordar de repente. Que soy malísimo. Bernat. Ya te he dicho que soy malísimo a este juego. Y al ajedrez. Se van a reír de mí. Todos los empollones del ajedrez. Otro juego, otra vez. Me ha gustado este. Mi hijo no querrá venir conmigo. A la de 3. Vale. 1, 2 y 3. Inter de Milán. ¿O Doncor? No. Inter de Milán, Betis. Soy malísimo, tío. Solo sé jugar en el juego este de mi pueblo de tirar piedras. Es lo único que sé jugar ayer. Inter de Milán. ¿Pero por qué te empeñas en decir equipos extranjeros? Inter de Milán, Betis. Creo que es más fácil, ¿no? O sea, como pensar... Inter de Milán, Betis. Sanabria ese no jugó en el Betis, en el Inter, ¿no? No lo sé. El paraguayo ese jugó en Torino, creo, algo así. Pero Inter de Milán, Betis. Estoy pensando en Jarni, pero Jarni jugó la Juventus, no en el Inter. ¿Quién más podría ser? Sí, puedo decir que hago trampa. El Inter ficha al español Alex Pérez desde el Betis el verano pasado. ¿Te parece? ¿Verdad? Pero igual no ha jugado nunca.
Igual no he ido a jugar, no lo sé. Pero es que soy muy malo, lo he buscado, ¿eh? Lo he buscado para que acabara el juego. Antes No quieres jugar más a esto, ¿no? de asumir que no. Ricardo el suizo, jugó en el Milán, no en el Inter de Milán. Casi, ido a la ciudad, ¿no? Al palo. Al palo. Ya, seguro es raro que Alfonso, es raro que no lo fichara el Inter. Venga, ¿no? último y digo un español, ¿vale? O a Cuellar, quizá. Digo un español, ¿vale? Vale, va. Venga. Sí, vale, venga. Bueno, no, voy a pensar, sí. Venga, 1, 2, 3. Atlético de Madrid. Fernando Torres, Luis García, tal. Sí. Había bastantes. Y si ha jugado tu padre y luego tú como hijo, ¿no? Pepe Reina, podrías decir, ¿no? Eso es que hay variantes. En caso de empate, he propuesto que gane el jugador más antiguo. También, ¿no? Como que tendría más mérito. Ya. Sí, puede ser. Sí. No sé, Javier. Yo creo que este juego sería muy bueno este juego borracho, un poco. O sea, el típico... que esto me recordó un poco de Jacobo Ramón, ¿no? Que en Madrid se equivocó de noche en la que encontrar la épica, que es algo que me pasaba mucho a mí, ¿no? Cuando salía entre semana, pues un martes de esos tontos yo sería muy bueno jugando a este juego, pero eso así, es lo peor. O sea, así en frío, claro, es que... Cuando alguien piensa, yo escribo mejor... No, escribir no, un poco borracho. No, yo hago esto un poco mejor borracho. Cuando alguien cree que hace algo un poco mejor con un par de copas o hace salir a actuar, no sé, todo, siempre es también un poco lo que antes decíamos del efecto Pritchard, ¿no? Te saltan las alarmas. No, hombre, pero esas cosas no. Pero jugar a esto, yo te digo yo que sí. Sí, un momento ahí. No sé. Javier, la última, antes de que... Sí. Último juego. Último juego. ¿Qué límites me pones? Has dicho español Liga Española. Liga Española. Venga. Vale. 1, 2, 3. Deportivo de La Coruña. Macay. Vamos. Joder. Sí, bastante. Ay, pues no soy tan malo, ¿eh? No, es que en este tiempo he cogido un whisky, he puesto un vaso de whisky. y entonces, no, pero sí. Es que además cuando he pensado en decir Tenerife, digo, a ver si hice Depor y digo Macay. Entonces ha sido perfecto. Sí, guay. Ese Tenerife de Javier Pérez, de presidente, tenía un día... Es que nunca nos ponemos de acuerdo, pero siempre hay una idea ahí flotando en torno a este podcast de hacer como algunos episodios temáticos. Y uno que molaría sería el Tenerife competiciones europeas. Que probablemente este sea más el peor juego para un podcast, ¿no? Por el hecho de que que a veces sí tendremos un poco de retraso o que se nos acoplarán claro. Y no se habrá entendido nada, a lo mejor. Sí. El pobre Vicente Zamora sufriendo por nosotros diciendo, pero estos imbéciles. Sí. Pero ¿y lo bien que nos lo hemos pasado? O sea, y el rato que hemos echado jugando al juego sin nombre, al juego de Sergi. Sí. ¿No? Así que bueno, pues Javier, ya se te había hasta olvidado que el Barça ha ganado la Liga, ¿eh? Por un momento, pero ya estoy yo aquí para recordártelo. Y bueno, pues el fin de semana volveremos a hablar, porque hay campeón, pero todavía hay Liga, hay cosas que decidir en primera y sobre todo en segunda división. Así que, pues Javier, ha sido no sufras mucho con el Castellón estos días, ¿vale, Enrique? Que lo estás llevando muy mal. Lo estoy llevando fatal, ¿eh? Yo te digo que sí, pagaría por no ir. O sea, solo te digo eso, sí. Pero tengo que ir. Así que ya cuando volvamos a hablar, actualizaremos mi estado. Un abrazo a ti y a los oyentes, Enrique. Un abrazo. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales @asaudio.
Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.